comenzáramos a las 7:30 la actividad. En esta noche tenemos un invitado muy especial, que es el amigo y colaborador y asesor de nuestro partido, el compañero Darío Tejeda, politólogo y director del Centro de Estudios Caribeños. Es una persona muy especial para nosotros, que nos ha venido ayudando en este proyecto de hacer patria, de ser irreverente y de ser solidario, que se llama Alianza País, en estos 6 años de lucha y de combate que hemos iniciado. Yo espero que esta noche, Darío, en esta conferencia que se llama Escenario Político del año 2016 y Perspectivas Electorales de Alianza País, nuestro partido. Sin más preámbulos, damos inicio con un fuerte aplauso de la presencia y la... Vamos a probar a ver si... ¿Se oye mejor así? Sí. Muchas gracias. Buenas noches. Hemos combinado 2 temas y resulta bien difícil, la verdad, poderlos abordar con la riqueza que ambos temas pueden producir. Pero vamos a tratar de hacerlo. Y si no nos da el tiempo, pues nos animamos a seguir. En una próxima lo completamos. El escenario político, o los escenarios, para hablar en plural, los escenarios que se presentan para las elecciones del 16 son un grueso tema. Las perspectivas políticas de Alianza País son otro tema también grueso. Y digo perspectivas políticas para no reducirlo solo a las perspectivas electorales. Las perspectivas políticas son más amplias. Entonces quiero de inmediato empezar con algunas exhortaciones que yo he preparado. Tenemos aquí, no sé si desde atrás podrán leer. ¿Se lee bien en la pantalla? Porque tuvimos que hacer un invento con la... Hay un desajuste entre la laptop y el proyector que no nos permite proyectar con el tamaño de letra que queríamos, pero buscamos una fórmula que más o menos nos ayuda. Y entonces, la primera exhortación se refiere a que nosotros somos partícipes, somos protagonistas de lo que llamamos el paisaje político. Y al hablar de paisaje, figurémonos una pintura que estamos mirando colgada en una pared, donde hay detalles, hay imagen, hay colores, hay una serie de cosas que tenemos que observar para interpretar, para leer en el sentido de los franceses, que usan la palabra leer como analizar, como interpretar, como decodificar, extraer lo que no se ve de lo que uno ve. En ese sentido, los datos que voy a presentar, por tanto, en este proceso de decodificar eso que observamos en el paisaje político, tenemos que tomarlos con frialdad. La exhortación es que en este salón, las personas que estamos aquí, nos apartemos del sentido común en cuanto a la visión de la política, que nos veamos como gerentes políticos, y en ese sentido no nos guiemos de la pasión o de la emoción, sino de la razón. Los criterios de raciocinio tenemos que guiarnos de ellos para una lucha como la política, que habrán dicho, ustedes habrán oído aquella expresión que dice que es la continuación de la guerra por otros medios. Entonces es un tema bien implicante, tiene muchas implicaciones que nosotros tenemos que analizar, como digo, con frialdad. Aquí hay que ser administradores de emociones, hay que controlar, hay que gestionar, hay que moderar, planificar las emociones.
cuando digo gerentes políticos, de un partido político que aspira a llegar al poder y hacer transformaciones grandes en la República Dominicana. Es decir, no nos estamos viendo como miembros de un club deportivo y cultural, ni como miembros, o si fuéramos a hablar de negocios, como dueño de un ventorrillo, palabra que usó el MPD en el 60 para hablar de unos partiditos que estaban surgiendo, pantallas. La exposición que voy a presentar, por tanto, va a buscar la objetividad. Voy a tratar de desprenderme de lo subjetivo y apoyarme en lo que hacemos las personas que trabajamos con criterios de ciencia, en los datos que nos da la realidad. Y a partir de esos datos, entonces nos vamos alejando de aquello que llamamos la especulación, la imaginación, la fantasía y una serie de cosas que están en el sentido, en lo común, en la calle, en cuanto a la política. Por eso hablo de la razón, buscar la objetividad. No es lo que yo creo o lo que a mí me parece, es lo que el dato me dice, ¿verdad? Puede bajarlo. Así que esto no es un ejercicio de adivinanza. En la política no podemos estar adivinando. Es un riesgo muy grande. Precisamente en eso es que se basa la inteligencia política, en la definición objetiva de las cosas, y empezando por el escenario. Te fuiste muy lejos. Bueno, déjalo ahí de todas maneras, para irnos a la segunda exhortación. Sí. Aquí estamos con una finalidad. No venimos simplemente para divertirnos, vinimos por un fin. Tenemos los intereses del país en primer lugar, pero en particular los propósitos de Alianza País como organización política y no lo de otras fuerzas políticas. Entonces ese fin nos obliga a que esta reflexión se enfoque a ver de qué manera nosotros podemos aprovechar mejor para la organización y para el país lo que arrojemos esta noche. La tercera. Ustedes dirán que tengo muchas respuestas, pero yo digo que tengo más preguntas. Y a lo largo de la intervención, ustedes van a ver que hay muchas preguntas y muchas de ellas todavía tenemos que buscarles respuestas. Y las respuestas son mejores si las buscamos en común. No crean que la respuesta la tienen automáticamente los expertos. No. Muchas veces los expertos lo que hacen es que meten la pata. ¿Okay? Vamos a la primera parte. He organizado los escenarios políticos para una mejor aproximación. Los he organizado en base a estos criterios que están aquí, de que la política la vamos a ver como un terreno que se proyecta en esa pintura, en ese paisaje, en cuya imagen vamos a ver básicamente, ese es el criterio con que yo lo he enfocado esta noche, lo voy a enfocar en esta exposición. Dos, lo que llamamos los blancos en la política. Los blancos son aquellos a que les tiramos. Cuando usted era muchacho, seguro que muchos usaron tirapiedras. El blanco es el pájaro al que usted le tira piedra. Yo no estoy de acuerdo ya con eso porque ya yo soy ecologista, ¿no? Al presidente del partido, Guillermo Moreno, le llamaron la atención en una reunión de ecologistas porque dijo, estaban hablando de un tema y había como varios objetivos, pero básicamente dos, y él dijo, pero así podemos matar los dos pájaros de un tiro. Dijeron, compañeros, no nos ayude así porque vamos a matar dos pájaros de un tiro, ¿verdad? Bien, los blancos son esos pájaros a que les tiramos, pero en esto tenemos blancos principales y blancos secundarios, y esos son los criterios que yo voy a priorizar en esta noche.
Por ejemplo, para las elecciones pasadas y durante mucho tiempo después, para la oposición, incluyendo Alianza País, Leonel Fernández era el blanco principal. Pero sabemos que era a su vez un blanco secundario de Danilo Medina, Leonel. Sin embargo, Danilo Medina era un blanco secundario también de la oposición. El blanco principal estaba claro. Toda la oposición identificó no al candidato del PLD, a Danilo Medina, sino a Leonel Fernández como su blanco principal. Y en gran medida después ha seguido así. Y ustedes van a ver ahorita la consecuencia de eso. Para los dos grupos del PLD, los danilistas y los leonelistas que se unieron a las elecciones, sin embargo, el blanco principal, ¿cuál era? ¿Pueden decírmelo? Leonel Fernández. No, para el Leonel y para Danilo y su gente, ¿cuál era el blanco principal? El PRD, ¿verdad? Para las elecciones próximas se proyecta que también para ambos grupos el blanco principal sea el PRD, pero ahora el mayoritario convertido en PRM con la convergencia, etc. Dice aquí una pregunta: ¿sigue siendo el PRD que ahora domina Miguel Vargas el blanco principal? No, porque le sacaron la alfombra de abajo y el hombre se ha quedado en pijama. El blanco ahora se convierte en lo que se lleva en el partido y le dejan las siglas a Miguel Vargas, la convergencia, etc. Entonces, en ese caso, el PRD, que fue antes su blanco principal, para las próximas elecciones se proyecta como un blanco secundario. El PRD Miguel Vargas, léase. El PRD Miguel Vargas, ¿no? Seguimos. Ahora bien, para Miguel Vargas, ¿cuál es el blanco principal en estas circunstancias? Un par de opiniones rápido así. El PRM. El PRM. Sí. O sea que ustedes creen que no es el PLD el blanco principal de Miguel Vargas. Aquí viene la conclusión de lo que yo les decía, de cuando toda la oposición se enfoca en tener como blanco principal a alguien que no es el candidato, que fue Danilo Medina, sino a su antecesor, Leonel Fernández. Como Danilo ganó las elecciones y no era blanco principal de nadie, sino un blanco secundario, nadie después de las elecciones le declaró la guerra. Sigue siendo blanco secundario. Y esa es la explicación de la alta popularidad que él tiene, porque él no es blanco principal de nadie. No es que él haya hecho una política que haya traído transformaciones tan fundamentales al país. Ha variado naturalmente el estilo, las prioridades. Hay una serie de cambios que son observables, que están ahí, que lo hacen distinto a Leonel Fernández. Pero no es eso lo que le da la tanta popularidad. Es el hecho de que nadie le está tirando como le tiraban a Leonel Fernández, que era el blanco principal. Entonces, ese panorama sigue siendo importante para las elecciones que vienen, porque habrá que ver si en esas elecciones el blanco principal seguirá siendo Leonel, o si será Danilo, o si será un danilista.
sea, ¿hasta cuándo durará la luna de miel de Danilo Medina? Eso es parte del debate de esta noche. Pero, de todas maneras, a 2 años de su gobierno seguimos con el escenario de que Leonel Fernández, sin ser el presidente de la República, sigue siendo el blanco principal. Y claro, nosotros todos sabemos las razones. Sí. Entonces yo le pregunto a ustedes, en el escenario ahora de 2013, ¿cuál es el blanco principal de Alianza País? PLD, PRD. El PLD. Vamos a ver, levanten la mano los que creen que el blanco principal es el PLD. Pueden bajar. Levanten la mano los que creen que el blanco principal es el PRD. Yo creo que son los dos. Bien. O sea que ahí tenemos en la identificación del blanco principal tenemos 3 opiniones, aunque predomina la opinión de que el PLD es el blanco principal. Ahora, sí. Yo pienso que Bueno, la compañera, ¿cuál es su nombre? Rosalina. Ha sido más específica. No ha dicho el PLD, sino ha dicho específicamente un sector del PLD. También eso es posible porque, como dije, en las elecciones pasadas la oposición identificó en ese sector su blanco principal y no en otro sector del PLD que encabeza Danilo Medina. O sea, eso también, eso es todavía más preciso. Eso se llama ir a lo concreto, ¿verdad? Ahora, de acuerdo a esa perspectiva, ¿cuáles son entonces los blancos secundarios de Alianza País en este momento? El PRD. El PRD. Y en el caso que Rosalina habla de que es Leonel Fernández, dentro del PLD, ¿quiénes o qué sectores serían blancos secundarios? Danilo Medina. Danilo Medina y su grupo, ¿verdad? Bueno, como al día de hoy los escenarios yo voy a presentarlos así mismo. He dividido en 2 los grandes polos políticos que hay en el país. El polo que llamaré oficial, que integra el PLD con sus diversos sectores, más sus aliados, que son el bloque progresista. Ese es un polo, con una serie de partidos, ¿verdad? Y en otro lado, el polo principal de la oposición, que es ahora, en este momento, el PRD mayoritario o PRM, con la convergencia proyectada, y otros, digamos, aliados que puedan estar en esa onda, ¿no? Estar en esa onda. Aunque no está conformado el PRM ni la convergencia, vamos a tomarlo como que son reales y vamos a creer que son un segundo polo. Los 2 polos predominantes. Entonces, habría un tercer polo dentro del cual está Alianza País y otros sectores que no están en ninguno de esos 2 grandes polos. ¿Y por qué digo habría? Porque como es un tercer polo disperso, donde entraría Eduardo Estrella y su partido, Max Puy y su partido y otros, no está integrado como en el primer caso en el bloque progresista, en el segundo en la convergencia, en este caso este tercero no está coaligado, no tiene una coalición. Pero esos 2 grandes polos, voy a dibujar los escenarios que se presentan para cada uno de ellos y tomemos en cuenta que este análisis es al día de hoy. Mañana, si cambian los factores, pueden cambiar los escenarios. ¿Okay? De manera que dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, dentro de un año, habrá que estos escenarios actualizarlos viendo los cambios que ha habido en los factores que intervienen, para que lleguemos a definir de nuevo
los blancos principales, los blancos secundarios, porque todo eso, vamos a seguir, conduce a una cosa que se llama definir la correlación de fuerzas. Ese es el concepto principal de la política, la correlación de fuerzas. Ese es el criterio número uno en todo. De ahí depende las estrategias, la táctica, las alianzas, todo depende de la correlación de fuerzas. Ese es el concepto clave. Entonces todos estos escenarios que dibujamos, todos estos análisis conducen a determinar cuál es la correlación de fuerzas para de ahí definir nuestro accionario. El primer escenario lo he llamado el morado gris. Estos son los próximos tres, son los escenarios del PLD con sus aliados. Los próximos tres escenarios. Entonces, de esos, del PLD y sus aliados, el primer escenario lo he llamado el morado gris. ¿En qué consiste? En proyectar el triunfo de Leonel, PLD, Bloque Progresista en el 16. Ese sería un escenario de ese polo, el primero. ¿Cuáles son sus implicaciones? La sexta victoria electoral y consecuentemente la derrota de la oposición. Pero para eso se requiere una transacción política. Para Leonel poder ganar necesita una transacción con el danilismo. No hay manera de que gane sin esa transacción. En ese caso, si lograra hacer la transacción, ganaría Leonel y ganaría también Daniel. Y ganaría lo que formen parte del bloque progresista. Todavía no sabemos cuáles partidos seguirán siendo parte del bloque, pero demos por un hecho que va a haber un bloque progresista. Salgan unos, entren otros, va a haber. Leonel ganaría el gobierno, los danilistas ganarían Congreso, ayuntamientos, y de paso también ganaría posiblemente, no voy a asegurarlo, posiblemente gane Miguel Vargas también, de acuerdo a lo que nosotros vimos. Pero ganaría, si no en términos de que sea aliado, ganaría en términos de legitimidad, porque se aseguraría el seguir con la franquicia del PRD por lo menos unos cuantos años más, cosa que no ocurriría si el próximo presidente no es Leonel Fernández, ¿verdad? Así que ganaría él, aunque no vaya aliado de ese bloque del PLD encabezado por el PLD. Para Leonel, pues, ganar la presidencia tendría que sumar los blancos secundarios de él. ¿Cuál es el blanco principal de Leonel? El blanco principal de Leonel Fernández, ¿cuál es? Díganme. Levanten la mano los que creen que es Danilo y su grupo. El que quede en segundo lugar, si hay segunda vuelta. Levanten la mano los que creen que es el PRD y la Convergencia. Bien. Es muy importante. Las opiniones están bien divididas, pero es manifestación de cierta inteligencia, de que se está observando que hay cosas ahí, hay señales ahí contradictorias. Pero la explicación, si ustedes la quieren, después yo puedo dársela, pero está en estas dos palabras: mímesis y némesis. ¿La pueden escribir? Después lo podemos hablar. Ahí está la explicación. Mímesis y némesis. Ahí está la explicación de eso. No quiero detenerme mucho en eso, pero efectivamente Leonel tendría que sumar varios blancos secundarios para poder cristalizar ese escenario. Ese es el escenario ideal de los Leonel. Tiene muchas posibilidades, porque el pacto con Danilo Medina también tiene muchas posibilidades. Entre otras cosas, porque le aseguraría
a Danilo volver en el 20, entre otras cosas, la próxima. Pero aquí viene el talón de Aquiles de ese escenario. Tiene serias dificultades que están. ¿Cuáles son las dificultades de ese escenario para Leonel ganar? La tasa de rechazo, la baja popularidad, ¿verdad? La oposición de Estados Unidos, que ya es clara, ya es evidente, a la continuidad del PLD en el poder, a que se ha sumado una buena parte de los empresarios. De hecho, Franklin Almeida dijo hace poco que el CONET está con el PLD, lo dijo públicamente. Mucha resistencia de un sector danilita importante que no votaría por Leonel Fernández. Eso también hay que tomarlo en cuenta como una dificultad. Y claro, otra dificultad es que aunque hay alta posibilidad de que haya una transacción, realmente hay riesgos para los danilistas, riesgos que no existen ahora, pero que podrían existir después del 16. Eso hace que el riesgo de que Leonel Fernández, aún gane la candidatura, sea derrotado, es muy alto. Muy alta la posibilidad de que sea derrotado. Y eso el comité político del PLD no lo ignora. Por lo cual, fíjense el dato que dio la Gallup en mayo pasado. En primera vuelta, Leonel Fernández solamente gana frente a Miguel Vargas. Frente a cualquiera de los otros candidatos pierde la primera vuelta. Datos de la Gallup del mayo pasado. Repito, estos son los escenarios vistos desde ahora. Habrá que analizar la evolución, ¿verdad? Pero solamente frente a Miguel Vargas. Después pierde. Por lo menos en primera vuelta. Pregunta que le voy a hacer ahora. ¿Podría Danilo Medina pactar para hacer a Leonel Fernández candidato en el 16, apostando él, Danilo, a volver en el 20? Sí. No. Sí. 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 ¿Quién sí? Levánteme la mano. Baje la hora. ¿Quién no? Entonces ustedes observan que sí hay altas posibilidades de que... Veamos la frase siguiente. Veamos la frase siguiente. Dice: la lógica más elemental hace pensar que Danilo y su gente no moverán un dedo para que Leonel gane una eventual candidatura en el 16, porque su escenario ideal sería regresar desde la oposición 4 años más tarde. Eso lo dijo Bichito. Esto es una frase de César Medina. Que el escenario ideal de Danilo es volver desde la oposición en el 20. Es decir, no con el PLD, no con Leonel en el poder. Eso es para... Dice, la lógica más elemental hace pensar eso. Eso es para reflexionar. Seguimos. Si se impusiera ese escenario que estamos hablando, el resultado sería como existe, o se quedaría, como se permanecería como está la Constitución, que es la prohibición de la reelección consecutiva. La consecuencia sería que habría rotación presidencial cada 4 años. Aún con el mismo partido del poder, hay rotación. Y para un presidente repetir, tendría que dejar por lo menos pasar un periodo de por medio. Esa es una consecuencia. Así que se elimina la continuidad de la consecutiva, la reelección consecutiva. Pero dice aquí que se obstaculiza el relevo del liderazgo de nuevas figuras y se postergaría la alternancia de los partidos en el Estado. ¿Por qué se postergaría? Porque seguiría el mismo partido. Ahora Leonel, mañana Danilo, después Leonel, y llegamos al 24 y varios candidatos, básicamente estos dos del mismo partido. Seguimos.
El segundo escenario lo he llamado, en vez del morado gris, el morado claro. Eso, antes de pasar ahí, yo quiero hacer una Sí, bien.